Muy buenos días para todos. Desde Bogotá les habla Augusto Bahamón Duzán de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bienvenidos todos, un abrazo cordial de la Sociedad Geográfica de Colombia para todas las personas que hoy, miércoles 21 de agosto del año 2024, se conectan a esta conferencia titulada La guerra entre el Estado de Israel y los grupos Hamas y Hezbollah. Está a cargo esta conferencia del señor coronel Isidro Echán Pérez Villalobos. Él es un oficial, pues, de origen y de formación en el ejército venezolano, pero que llegó a Colombia hace muchos años y, y como los militares, o sobre todo los ingenieros militares, somos como hermanos, él se integró muy bien a la vida militar. Él es ingeniero geógrafo, eh, ha participado en muchas cátedras y seminarios sobre asuntos militares y de seguridad nacional, de análisis y apreciaciones de la situación geopolítica y geoestratégica y de inteligencia estratégica en las fuerzas militares de Colombia. Él es miembro correspondiente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Él tiene experiencia en seguridad de instalaciones industriales, petroleras, penales, de antinarcóticos, de operaciones logísticas y transporte terrestre de carga y servicios de vigilancia y seguridad privada, residencial, empresarial, construcción industrial, comercial, de personalidades, de vehículos, mercancías y circuitos cerrados de televisión. O sea que es una persona muy dedicada, muy profesional y muy amiga de nosotros. De modo que bienvenido, mi coronel Isidro Echán Pérez Villalobos. Yo estoy seguro de que sus puntos de vista nos van a colaborar en la formación, en nuestra formación y en estar enterados de este asunto que usted va a tratar, como es el, la guerra entre el Estado de Israel y los grupos Hamas y Hezbollah. Bienvenido, señor coronel Isidro Pérez, y adelante con su conferencia. Me les presento, muy buenos días a todos, un gran honor dirigirme a ustedes en la mañana de hoy. Celebro la feliz coincidencia de que esta presentación que me ha correspondido eh, coincida, valga la redundancia, con los 121 años de la Sociedad Geográfica de Colombia. Eh, Soy el coronel Isidro Pérez Villalobos, soy coronel oficial de Comando y Estado Mayor y soy geógrafo, pues egresado en especialidad de geopolítica en la Universidad Central de Venezuela en el año 88. Voy a presentarles una pequeña investigación relacionada con la guerra entre el Estado de Israel y las organizaciones terroristas Hamas, Hezbollah e Irán, y dándole un matiz o un enfoque fundamentalmente de carácter geohistórico, geopolítico y geoestratégico. Aclaro rápidamente, cualquiera profesional, un político, un internacionalista, un politólogo, un economista, puede dar una charla sobre el conflicto del Medio Oriente o de cualquier otro, pero le da un enfoque de carácter político, de carácter económico, etcétera, etcétera. Yo, como geógrafo y como militar, oficial de comando y Estado Mayor, le estoy dando un enfoque de carácter militar, ya lo vamos a ver, y un enfoque de carácter geográfico. Y aclaro esos tres términos muy rápidamente. La geohistoria no es simplemente una secuencia cronológica de eventos que pasaron en la historia, es eventos históricos que están fundamentados, están condicionados por un marco espacial, un marco geográfico. En los mismos términos, la geopolítica. La geopolítica es la fundamentación geográfica de la acción, de acción política, de la dinámica política. Y la geoestrategia no es más que la connotación militar a niveles, a un alto nivel de carácter estratégico de la geopolítica, que engloba a su vez la geoeconomía. Entonces, ese es el enfoque de mi eh, pequeña investigación que voy a compartir con ustedes.
La presentación está dividida en cuatro bloques de ideas. Una introducción, una línea de tiempo histórica, geopolítica y geoestratégica, donde hay 6 puntos de inflexión, aclarando en el primer punto de introducción. Es muy importante. Algún autor por allá de metodología decía, la introducción es tan importante en una investigación que con solo verla ya uno tiene, por supuesto, una exageración, ya tiene más de la mitad de la investigación comprendida. Es una suerte de exageración, pero para significar la importancia. La línea de tiempo, con esos 6 puntos, es una línea de tiempo confeccionada por mi persona para esta investigación, para este trabajo. Ustedes se van a encontrar en muchos obras, en muchos artículos, diferentes cronologías, muy complejas, muy abundantes. Yo he hecho una especial para esta investigación, donde esos 6 puntos de inflexión son arbitrarios míos también. Ustedes, que muy seguramente revisarán esto más adelante, pues podrán poner otros. Esos puntos de inflexión son no más que hechos históricos en una línea de tiempo concreta, en un lugar específico, con una fecha específica, que a mi juicio son determinantes para entender todo el contexto. No podemos entender este problema tan complejo si primero no tenemos una referencia de la línea histórica de todos los eventos de carácter político y estratégico que se han suscitado en el Medio Oriente. Luego pasamos a un tercer bloque, que es la situación político-militar. Yo aquí aplico netamente, a muy grosso modo, pues como analista militar, aplico la doctrina militar moderna para definir algunas cosas, para entender la situación, las fuerzas enfrentadas, cómo está delimitado, de comillas, el teatro de operaciones y la situación estratégica, operacional y táctica. Y terminamos con unas conclusiones que son 3 láminas. Y si tengo tiempo, doy una lámina que es un anexo sobre una situación apenas surgida en el día de ayer. Como decía mi coronel Augusto Bamón, en este momento que están hablando, están suscitándose hechos, en este mismo momento. Así las cosas, sin más, pasemos entonces a algunas ideas introductorias que son muy importantes considerar. En primer lugar, vamos a adentrarnos en un tema, en una discusión de una situación sumamente compleja, muy aguda, muy compleja, que no es nada fácil desglosarla y no es nada fácil tratar de mantener una línea, vamos a decir, objetiva, ¿verdad?, de los hechos sin aflorar alguna idea que pueda tener algún encuentro con otra persona. Entiéndase. Esto es un tema con profundas connotaciones, como lo mencionamos, de carácter geopolítico, de carácter geoestratégico, de carácter ideológico y de carácter religioso, que obviamente está dentro de un marco manejado por maquinarias de propaganda y que se identifican mucho con la audiencia que lo maneja. No es lo mismo nuestra visión occidental, nuestra visión aquí en Colombia, nuestra visión en Estados Unidos, que la visión en Arabia Saudita, la visión en la India. A eso es lo que quiero significar. Hay una serie de narrativas que pugnan una con la otra y es muy delicado el tema. Yo voy a tratar de mantener, en la medida de lo posible, presentar los hechos de carácter político y militar en pleno desarrollo, los que se han ejecutado, lo que han ocurrido y los que están en pleno desarrollo, tratando de mantener una línea con la intención fundamental de que ustedes, la audiencia en este caso, de la Sociedad Geográfica de Colombia, tenga una visión holística y objetiva para que extraigan a su vez sus propias conclusiones. Muy probablemente, al final, pues mis conclusiones puedan reflejar algún tipo de posición. Simplemente en ningún momento es excluyente, en ningún momento es mandatoria, simplemente es una conclusión de mi investigación que aporto simplemente para la discusión y para que sea, por supuesto, enriquecida por cada uno de los oyentes en su proceso cognitivo posterior.
Dentro de esta idea introductoria es muy importante considerar, ¿verdad? Como ya se avisoró, ¿verdad? Que es una compleja red de factores de carácter político, económico, social, militar y religioso, con agudas rivalidades entre los actores presentes que han convertido al cercano Oriente o al Medio Oriente en una olla de presión. Esa olla de presión, vuelvo y repito, en ahorita que estamos hablando, está a su máxima expresión. Esto tuvo esta secuencia ascendente cada vez más de esta olla de presión por esta pugna de intereses de todo orden, tuvo eh, un punto clímax, ¿verdad? El pasado octubre del 2023, donde la organización terrorista Hamas y la Yihad Islámica, veremos estos detalles sucesivamente, perpetra un brutal y bárbaro ataque en territorio israelí que, que llevó más de 1.000 muertos y más de un centenar de rehenes que todavía en este momento no han sido liberados. Todavía en el día de ayer, las fuerzas de defensa israelíes encontraron 6 cadáveres de 6 rehenes, quedando hasta la fecha de ayer, quedaban todavía en manos del Hamas 109 rehenes. Y cierro las ideas introductorias tomando en consideración y sean acuciosos en lo que en estas 2 ideas que estoy presentando. Una, del general Alexander Haig, que fue el secretario de Estado hasta el 2010, y expresaba, hay cosas más graves que la guerra y hay cosas más importantes que la paz. Esto tiene directa relación con mis conclusiones. La segunda idea es presentada, extractada del teórico militar prusiano clásico de la doctrina militar actual, ¿verdad? De Clausewitz. En la guerra, la timidez hará 1000 veces más daño que la audacia. Es decir, es preferible actuar con audacia a no actuar. Estas 2 ideas quiero que las tengan en mente para cuando lleguemos a las conclusiones finales. Estas son mis ideas introductorias, una situación bastante compleja, con múltiples factores y considerando pues la complejidad de los intereses y de las visiones distintas del mundo que se encuentran aquí, dentro de un marco geográfico y dentro de un marco estratégico militar, político. Pasamos a la segunda bloque de ideas, que es la línea de tiempo construida en mi investigación. Esto que están viendo ustedes apenas es una línea gruesa. Vuelvo y les repito, ustedes en cualquier literatura, cualquier obra, lo pueden encontrar, libros, en internet, van a encontrar cualquier cantidad de presentaciones, ¿verdad? De líneas de tiempo, una más larga que la otra, unas empiezan antes, unas empiezan después. Yo asumí para la investigación estas que están aquí. Y simplemente la dividí por segmentos, por periodos de tiempo, y en cada uno de ellos los eventos claves que a mi modo de ver significan marcan una tendencia o una consecuencia de carácter político, de carácter militar y de carácter geográfico en tierras espacial, porque estamos hablando, como lo mencioné, estamos hablando de hechos históricos condicionados por una situación de carácter del espacio geográfico. Estamos hablando de hechos políticos condicionados por el espacio geográfico, una pugna en territorios. No estamos hablando de la Luna, estamos hablando del espacio geográfico en el Medio Oriente y donde se han desarrollado eventos de carácter militar. 4 guerras a saber, si es que no estamos hablando que hoy puede estallar la quinta. Entonces, este detalle, esto es simplemente una lámina ilustrativa de conjunto para que vean más o menos los eventos que hay allí. Vamos a verla a continuación en función del tiempo lo más clara posible. Esta lámina está descompuesta de la siguiente manera. Entonces, está por periodo de tiempo, como lo mencioné, y en cada periodo de tiempo están los eventos fundamentales, los eventos más significativos en cada etapa hay
50 eventos. Yo selecciono 10, por decir algo, que son los más indicativos, los más representativos que permiten entender el fenómeno que estamos tratando. Entonces, el primero es los antecedentes de la antigüedad. Empieza, mire, esto se remonta al Antiguo Testamento, al libro del Génesis. Los judíos son los que provienen de Abraham y los palestinos dicen que son los que descendientes eh, de los, de los filisteos. ¿Sí? Imagínense, desde ahí viene el problema. Entonces los judíos dicen, yo tengo herencia de hace más de 2000 años de esta tierra, porque me la prometió Dios. Y los filisteos dicen, yo estoy aquí desde esa época y también tengo derecho a esta tierra. Por decirlo muy someramente, muy simplemente. Pero desde ahí empieza y pasamos por el imperio asirio que destruye el reino del norte de Israel, el imperio de Babilonia que destruye el reino de Judá, después viene el imperio persa, el exilio judío allá Persia, después viene todo lo que fueron las campañas de Alejandro Magno, de Macedonia y todo lo que significó el imperio romano. No nos vamos a ver, pero desde ahí se hunden las raíces de lo que estamos hablando. Imagínense ustedes. Después nos lleva a la conquista árabe musulmana, las cruzadas, y señalo el inicio del Imperio Otomano en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque ese periodo otomano va a terminar en la Primera Guerra Mundial y ahí van a pasar cosas. Luego tenemos otro periodo importante, que es a finales del siglo XIX. Y aquí hay dos aspectos fundamentales. En el siglo XIX, Inglaterra era el imperio predominante, era el imperio del mundo. Y allí Inglaterra fue una gran impulsora, no porque quería mucho a los judíos, simplemente porque tenía cálculos de carácter geopolítico, de carácter geoestratégico, en donde en el canal de Suez y articular sus colonias asiáticas a través y utilizar el pueblo de Israel. Y impulsó una importante migración. ¿A través de qué? Porque se da también en ese momento, al fin del siglo XIX, en Inglaterra, lo que fue el primer Congreso Sionista y la Organización Sionista Mundial. El sionismo es una ecuación que tiene un primer factor que es judío más la ecuación política nacionalista. Y eso fue impulsado, tuvo su primer gran impulso a partir de allí, en Inglaterra a fines del siglo XIX. Y ojo con esto, se acuñó lo que tienen allí en amarillo. Por primera vez se habla de que era necesario crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, textualmente. Ahí no habla de Estado, pero fíjense que ya habla un hogar nacional. Eso, por supuesto, impulsa, ya había todo el proceso antisemita en Europa y despierta y lanza, estimula en los primeros flujos migratorios judíos hacia la región de Palestina, entendiéndose como la región de Palestina, no lo que hoy en día sería la sumatoria del territorio del Estado de Israel, el territorio de la Franja del Gaza y el territorio de Cisjordania. Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Eso nos lleva, estamos en el periodo del Imperio Otomano y nos lleva a un gran periodo, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, para englobar rápidamente a los efectos de la presentación. En la Primera Guerra Mundial es importante, hay dos aspectos fundamentales, tres. Uno, el acuerdo Sykes-Picot, que es un acuerdo donde la potencia, todavía Primera Guerra Mundial no había terminado, y los franceses y los ingleses le prometen a los árabes para que los ayudaran en su lucha, que no había terminado la Primera Guerra Mundial, contra el Imperio Otomano y los alemanes que estaban allí, para una vez terminada la guerra, con su ayuda, repartir las tierras en el mundo árabe y darles independencia. Esto no fue cumplido. Los árabes fueron traicionados. Los franceses y los ingleses con ese acuerdo se repartieron y es la base de los actuales Irak, Irán, etcétera, lo que son los países modernos del actual Medio Oriente. Y hay otros puntos fundamentales, el segundo, que es la declaración Balfour, que es en Inglaterra también, y esta es por primera vez
el concepto de hogar nacional judío, se toma vida política internacional. Y eso genera la primera gran revuelta árabe, porque esto impulsó otro flujo migratorio de los judíos de Europa hacia la región de Palestina y por supuesto empezaron los choques con los árabes palestinos que tenían ahí también años, siglos allí. Y viene la pugna, el origen de lo que fue, lo que es, mejor dicho, el conflicto árabe-israelí. Esto en la lámina anterior termina en el año 45 y termina la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico, la región de Palestina queda bajo lo que se llamó el mandato palestino y ese dura hasta el año 47, para no entrar en más detalles. En el año 47 se fenece el mandato británico y la ONU, recién salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, hace lo que es el plan de partición y se acuña por primera vez y ojo con este concepto, la solución de los dos estados, un estado árabe palestino, un estado judío y Jerusalén en ese momento bajo administración internacional. Esto fue la partida, el certificado de nacimiento del actual Estado de Israel que se declara en el año de 1948 y con esa declaración estalla la primera guerra árabe-israelí, donde Israel se enfrenta a 5 países, a Irán, Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Yemen. 6 países contra Israel. Esa guerra la gana Israel y el territorio que le fue asignado, ¿verdad?, lo amplió con esta victoria. Por eso yo lo denomino el segundo punto de inflexión. El primer punto de inflexión fue la que olvidé de resaltarlo, fue la declaración Balfour. Es fundamental ese punto. Y el segundo punto es la guerra de 1948 a raíz de la creación del Estado de Israel. Luego viene otro segundo punto que termina la segunda guerra, sigue y se presenta un punto fundamental, que es la guerra de los 6 días en el año 67. Esa guerra fue el enfrentamiento entre Israel, está dentro del mismo contexto del conflicto árabe-israelí. Es una situación continuada de la primera guerra del año 48 entre Israel y lo que se llamaba la República Árabe Unida, que estaba conformada por Egipto, Siria, Jordania e Irán. Esa guerra la gana nuevamente, por segunda vez la gana Israel. Y los territorios que habían sido asignados desde el año 48 los amplió, conquista toda la península de Sinaí, conquista los altos del Golán y conquista todo lo que es Jerusalén, incluyendo Jerusalén occidental. Ese es el tercer punto de inflexión a considerar en esta dramática línea de tiempo. Eso nos lleva a otro periodo, el periodo entre el año 72 y el año 83-85. Aquí se da otra tercera guerra, viene la llamada guerra de Yom Kippur, donde Israel se enfrenta contra las fuerzas de Egipto y de Siria. Esto se dio en el año de 1973, perdón, en la guerra de Yom Kippur. Cada una de estas guerras tiene cualquier cantidad de eventos, tiene sus contexto, tiene su ambiente estratégico, su ambiente operacional, su ambiente táctico. Aquí simplemente estamos mencionándola. Esta guerra de Yom Kippur, por cierto, dicho sea de paso, en octubre, el 7 de octubre de 2024, que va a ser nuestro sexto y último punto de inflexión al final de esta línea histórica, cuando se da ese asalto, ese ataque barbárico del Hamas y la mitad de Israel, ahorita en octubre del 2023, se da 50 años y un día después. Es decir, evidentemente el Hamas tuvo una relación aniversaria, entre comillas, con la guerra de Yom Kippur. Posteriormente a esta guerra se dan una serie de sucesos, se crea la OLP, nace la Organización de Liberación de Palestina, importante, y aquí se da un evento que se da la guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano, que no está allí en la lámina, pero que está entre el año de 1982 y 1985, donde Israel invade el Líbano en confrontación con la recién creada o nacida
OLP, Organización de Liberación de Palestina. Fíjense todos los eventos que se están dando. Eso nos lleva a un periodo importantísimo, que es el de entre 1987 y 2000. Estos años son referenciales porque para tratar de abarcar los periodos en los cuales yo disecté esta línea de tiempo. Aquí se dan dos eventos terribles, o mejor dicho, muy importantes, que es la primera y la segunda intifada. Las intifadas, ambas, tienen que ver es con una revuelta popular masiva de la población árabe palestina en Gaza y en Cisjordania, ¿verdad? Y contra la presencia y contra la ocupación y contra el accionar del Estado de Israel, obviamente a través de dos cosas, a través de la Fuerza de Defensa de Israel, la Fuerza Armada, ya la vamos a ver, y por supuesto la presencia de colonos y de asentamientos israelíes, tanto en Gaza como en Cisjordania. No voy a detallar las dos por el tiempo, pero cada una se da en periodos de tiempo diferentes, una como consecuencia de la otra. Por ejemplo, la segunda intifada, dice, vean ustedes allí, dice, por la visita de Ariel Sharon al Monte del Templo. Eso es verdad, pero no es que esa visita provocó así de la noche para la mañana la segunda intifada. No, eso es como decir de la Primera Guerra Mundial se provocó por el asesinato del archiduque Francisco Fernández. Bueno, no es que la guerra estalló por el asesinato por un nacionalista serbio y estalla por eso, estalla una guerra mundial. No, es la gota que rebosa el vaso. Así ocurre aquí. Esa visita destapa la olla de presión que ya venía de la primera intifada. Quiero resaltar algo. Lo debía haber dicho al principio, ¿no? Pero los mapas y las fotos y las imágenes que vayan viendo en cada lámina, pónganle cuidado porque están relacionadas. La intención es que, como buenos geógrafos y como buenos militares, pues la base de nuestro planeamiento y de nuestra visualización, eso es la base cartográfica. Entonces, en esta, por ejemplo, quiero destacarles la franja del Gaza, fíjense que tiene un ancho en su mayor proporción de 12.6 kilómetros y un largo de 41 kilómetros en la línea si observan ustedes en la línea de costa. La franja del Gaza tiene una superficie de 360 kilómetros cuadrados. Miren la dimensión pequeña. Y en esa dimensión tiene una de las densidades demográficas más altas del mundo. Al momento, hasta el 2023 habían más de 2 millones de personas al momento. Ahorita las cifras por la guerra no las tenemos exactas, pero a 2 millones de personas en apenas 360 kilómetros cuadrados. Tiene una densidad de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo. Imagínense, esto es importante tener en cuenta desde el punto, por eso el marco geográfico. Y Cisjordania, la vamos a ver en la siguiente lámina, pues, pero me voy a adelantar, tiene 5.860 kilómetros cuadrados con 3 millones y medio de habitantes. Entonces, eso es, la franja del Gaza tiene unos pasos que están señalados ahí. El más famoso ahorita reciente es el paso de Rafah. Todos los pasos están cerrados en este momento. Los pasos es para controlar por parte de la Fuerza de Defensa de Israel el acceso de personas, bienes, circulación. Todos esos pasos en este momento están cerrados. Es importante destacar, por eso está ese mapa aquí, que en la segunda intifada es cuando Israel construye el muro actual, que es el muro donde están estos pasos. ¿Sí me entiende? Y uno que lo vamos a ver en una lámina subsiguiente, donde está el famoso franja Filadelfia, que lo vamos a ver qué significa y qué es esta y dónde está. Esto en este periodo de tiempo. Luego viene el periodo de tiempo general entre el 2002 y el 2006. Aquí vuelve a salir en el concepto internacional en aquel concepto que ya vimos cuando se fue la autoridad, el mandato británico a Palestina, que es el concepto de los dos estados, la solución biestatal. Vuelve a surgir, es inclusive aceptado por la Liga Árabe, había algo, el punto clave de esto está en la coexistencia pacífica de esos dos estados. No era crearlos a per se,
sino bajo una condición fundamental que era la seguridad de Israel, por un lado, y que Palestina asegurara, ¿verdad?, la no confrontación y la no ejecución de actividades hostiles al Estado de Israel. Hasta ahí todos llevamos bien, pero se produce un punto y cuarto punto de inflexión, señores, y esto es importantísimo que lo tengan, lo resalten en sus apuntes. Se presenta en el 2005 y 2006. 2005, en aras de esa solución, Israel se retira 100% de Gaza, 100%. Todas las tropas y todos los colonos que habían en la franja de Gaza se retiraron precisamente nada de esta solución. Pero se produce, para mí, un punto quizás el más grave de todos, desde mi punto de vista. ¿Cuál es? Que se presentan las elecciones en Gaza y Cisjordania, que están separadas territorialmente, pero es la misma nación, ¿verdad? Ya ven, siguientemente lo van a ver más claro en un mapa. Hay unas elecciones, y en esas elecciones gana el partido, gana Hamas, que se había creado, recordemos, en la primera intifada. A raíz de la primera intifada que se crea Hamas. Ya vamos a decir la radiografía de quién es Hamas. Versus el otro partido, que es Al-Fatah, que es el partido que representa a la Autoridad Nacional de Palestina, que es originaria de la OLP, la del famoso Yasser Arafat, que ya había muerto. Pero fíjense, gana las elecciones con una inmensa mayoría. Atención, el pueblo de Palestina, el pueblo árabe palestino, donde ya no había ni un solo soldado israelí en la franja de Gaza, decide votar por Hamas. Y al votar por Hamas se presenta una suerte de relación, de pacto, de gobernabilidad, por llamarlo de alguna forma, con Al-Fatah. Pero a la final Hamas barre y capitaliza todo el poder político con una salvedad, que ya la vamos a ver también. La salvedad es que el partido de Hamas no solamente es una organización política, sino que es una organización con un brazo paramilitar y que en su carta fundacional está nada menos y nada más que la destrucción del Estado de Israel. Uno. Y dos, regresar territorialmente Palestina a las fronteras antes de 1967. Lo van a ver ahorita, en una lámina lo tienen más claro. Pero fíjense cuál es la situación que quiero resaltar, señores. Que el pueblo de Palestina decidió eso. El pueblo de Palestina votó por Hamas y Hamas dijo, bueno, en vez de utilizar los ingentes recursos económicos dados por las Naciones Unidas y por muchos países, hasta por los países árabes, en vez de utilizar esos cuantiosos centenares de miles de millones de dólares en generar políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los palestinos, para desarrollar una nación en coexistencia pacífica con el Estado de Israel, se dedicó fue a crear una red de túneles, se dedicó a crear, a financiar armas, convirtió a Palestina, ¿verdad?, en una olla, en un criadero paramilitar, en la verdadera acepción de la palabra, cuyo único objetivo era acabar, o es acabar con el Estado de Israel. Obviamente, esto tiene su punto de eclosión, ¿verdad?, en el sexto, para adelantar los eventos, en el último punto de inflexión, que es precisamente el del 2023 de octubre, donde se presenta, pues, donde se presenta este ataque contra poblaciones sorpresivo, es donde en conciertos de música, entraron en las casas de los asentamientos, tomaron totalmente por sorpresa, y lo vamos a hablar en el contexto estratégico a Israel, y eso inmediatamente desata, pues, al punto de hoy, que Israel, entonces, en su derecho de autodefensa, ¿verdad?, lanza la denominada, que está en ejecución, ahorita que estamos hablando, la denominada la operación militar denominada Operación Espadas de Hierro. Hasta aquí termino yo con mi línea histórica, porque a partir de este momento es que se empiezan a generar los acontecimientos que en este momento se están dando.
Teniendo a grosso modo, fíjense, muy apretadamente, la síntesis, la primera gran conclusión es lo complejo de los eventos históricos. En una parte de mi investigación me encontré con una señora profesional de la Universidad de Los Andes y me decía, ay, pero ¿para qué meternos en la historia? Yo le decía, doña, si usted no ve este problema, no entiende, no visualiza, no articula los eventos históricos desde tiempos bíblicos hasta hoy, pues no lo va a entender. O sea, tenemos que hundirnos, tenemos que ocultar, ¿verdad? La geohistoria para entender los hechos geopolíticos y geoestratégicos. Bueno, esto nos lleva al tercer punto, el punto de la situación político-militar. Aquí voy a utilizar herramientas de la doctrina militar moderna. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son las fuerzas enfrentadas. Vamos a identificar quiénes, quiénes son los contendores. En este ring de boxeo, ¿quiénes son los boxeadores? Es decir, entiéndase, en este ambiente operacional, en este teatro de operaciones, ¿cuáles son las fuerzas militares y políticas que se están enfrentando en tres niveles? A nivel estratégico, a nivel operacional y a nivel... Uno, lo tenemos aquí en la lámina, el Estado de Israel. Aquí simplemente voy a destacar esto. Primero, estamos hablando de un Estado democrático que tiene un sistema político que es una democracia liberal representativa, que cree en el libre mercado y que cree en la libertad individual. Ese es el Estado de Israel. Un Estado reconocido con voz y voto en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando de un Estado formal, ¿verdad? Ese Estado, que es el Estado de Israel, la capital es Jerusalén, su centro económico y financiero Tel Aviv y su centro industrial es Haifa. Tiene una población de casi 10 millones de habitantes y es un país pequeño. Como geógrafos sabemos que 22.145 kilómetros cuadrados es una nación pequeña, ¿sí? Entonces, pero fíjense ustedes, si comparan con las fajas de Gaza, en 22.000 pues son más de 10 millones de habitantes, la densidad poblacional es menor, sin embargo, una nación pequeña. Esto va a tener sus efectos en el nivel estratégico militar. Ese es el Estado de Israel. Lo importante ahora es que ese Estado tiene unas fuerzas armadas. Esas fuerzas armadas, desde 1948, se llaman las Fuerzas de Defensa de Israel, que tiene elementos de tierra, mar y aire, y lo que llaman ellos la Guardia de Frontera. ¿Sí? Eso que está aquí es el escudo de la Fuerza de Defensa de Israel, es una de las fuerzas armadas más modernas, con mayor tecnología del mundo, del mundo. Entonces, esta es uno, y es un país que tiene los índices de desarrollo humano, de riqueza media y de esperanza de vida más altos y desarrollados del mundo. Ese es uno de los contendores. Los otros contendores, jamás, que ya lo esbozamos. Hamas, primero, es una organización política y paramilitar. Es un movimiento de resistencia islámica. Y el Hamas es una organización que, que está identificada, definida como una organización terrorista por varios países de la Unión Europea, Estados Unidos, ahí están mencionados. Fíjense, no es un Estado, es una organización que de paso, no lo voy a explicar ahorita, si va a haber una lámina específica, de naturaleza, ¿se acuerdan que mencioné que hay elementos subyacentes en esto de carácter religioso? Hay geográficos, políticos, militares y religiosos. Aquí, ¿sabe? Tengan en mente, noten que Hamas es una organización de religiosa de carácter sunita, o sea, islámica sunita, de la rama sunita. Ya volveremos a eso, pero es muy importante tener ese punto. Entonces, y lo que ya mencioné, y lo destaco, que la carta fundacional, desde que se fundó allá por la primera intifada, era la de establecer un Estado islámico en la región histórica de Palestina, antes de la frontera del 67, que lo mencioné, y destruir al Estado de Israel. Dormimos, nos acostamos, comemos, soñamos con destruir el Estado de Israel. Y por eso votó el pueblo de Palestina. Porque para el pueblo palestino, en las elecciones del 2005-2006, sabían esto. Bueno, obviamente tiene otras ramificaciones fachadas de carácter cultural, incluso a nivel internacional, inclusive con actividades
Esto es parte de otra presentación, sus nexos que tiene con algunos países en América Latina, específicamente con Venezuela, entre otros. Pero eso es materia de otra presentación. Otra organización también mencionada, la Hezbollah. La Hezbollah, importante, aunque lo vamos a ver en un mapa, jamás actúa fundamentalmente en el territorio de la franja de Gaza y la franja de Cisjordania y en el área de Cisjordania. Ojo, para los israelíes, Cisjordania la denominan como en los tiempos bíblicos, la región de Judea y Samaria. Pero Judea y Samaria para los israelíes es lo que se llama Cisjordania, es decir, en la margen oriental del Jordán. La margen occidental de Jordán es lo que se llama Transjordania. Transjordania al occidente del Jordán, Cisjordania al oriente del Jordán. Allí está Cisjordania, que para los israelíes es Judea y Samaria. Entonces, ahí es donde actúa Hamas. Hezbollah actúa al sur del Líbano, en el norte de Israel. Ahí lo vamos a ver en un mapa más subsiguientemente. También no estamos hablando de un Estado, estamos hablando de una organización terrorista así definida, también reconocida por la Unión Europea, definida por Estados Unidos. Allí están los países que reconocen, que definen, ¿verdad?, al Hezbollah como una organización terrorista. Y también dentro de su carta fundacional tiene pues lo mismo, prácticamente. Tiene primero expulsar a Israel del territorio del Estado de Israel, eliminar instaurar un sistema islámico y enfrentar a los Estados Unidos e Israel. Exactamente, está desde su certificado de nacimiento. ¿Okay? Es muy importante. El origen del Hezbollah se remonta al año entre el 75 y 90, que fue la gran guerra civil de Siria. Habían varios grupos en pugna, pero Hezbollah es uno de Siria, no, del Líbano, perdón, de los ramas que sobrevive a la guerra civil cruenta, brutalmente cruenta, pero es uno de los que, ese es su origen, así como es Hamas en la primera intifada. El tercer actor, y este es el papá, este es el más importante de todos, señores presentes, Irán. Irán es realmente el que tiene, aquí es donde está el centro de gravedad del enemigo, hablándolo de uno de los bandos, mejor dicho. Este es el centro de Irán. Aquí, como ven, pues tiene muy poca la información, solamente la capital es Teherán. Observen ustedes, solamente quiero destacar, mire, tiene más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tiene una población que llega casi a 100 millones. Imagínense, casi 100 millones de iraníes o persas, que también es aceptado. Aquí lo que tenemos que ver son dos cosas. Uno, que estamos hablando de un país donde hay una tradición de una dinastía imperial que data de los 1500 años y que prácticamente termina en el año 72-73 con la caída del Shah de Irán. Es importante. Y de ahí, del Shah de Irán hasta el Shah de Irán, Irán eran amigos. ¿Amigos de quién? De Estados Unidos. ¿Amigos de quién? De Israel. ¿Verdad? Era otra cosa. Pero a raíz de la revolución islámica, el actual Yomé, los actuales, ¿verdad?, se convierte en una república islámica teocrática de naturaleza chiita. Ojo, ya vamos a ver un mapa de por qué yo insisto en ese punto, el fondo religioso. Y, por supuesto, Irán tiene un gran y poderoso ejército, nada desdeñable, un importante ejército, ¿sí?, que tiene fuerza de tierra, mar y aire. Y aquí tiene un elemento clave, que aparece lo que se llama el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La Guardia Revolucionaria Islámica es la que entrena, financia, patrocina precisamente, especialmente a Hamas, Yihad Islámica y Hezbollah, aunque hay más que ya lo van a ver a continuación. Esto es lo importante. El punto central de esta guerra está entre Irán e Israel. Lo demás son proxies sobre estas organizaciones que estamos hablando. Entonces, y además de eso, las Fuerzas Armadas de Israel también han desarrollado importante infraestructura de plataformas misilísticas, ya sea de misiles balísticos, de misiles cruceros y de drones.
No vamos ahorita a desagregar las capacidades de cada uno, pero tiene que ver con alcance, con velocidad, con detección, etcétera. Pero Irán es una gran potencia en esto. No es nada desdeñable, muy peligrosa. Luego, otros actores. Llevamos Hamas, Hezbollah, Irán, pero Irán, que es el gran papá, hay otras organizaciones. La Yihad Islámica, que ya la mencioné. La Yihad Islámica también actúa en la Franja de Gaza y Cisjordania, pero es una organización más pequeña que el Hamas. El Hamas es más grande y el Hamas tiene el poder político, pero son afines. Tenemos los rebeldes hutíes en Yemen. Ya voy a explicar ahorita en un mapa que está pasando en Yemen, es importante los hutíes. Es otra organización también definida como terrorista, ¿verdad? Está en Yemen y hay una guerra civil ahí, ya voy a mencionarla. Hay otra organización que es la Resistencia Islámica en Irak. Pero todo esto mejor lo vemos en la siguiente. Miren este mapa. Este es un mapa analítico o un mapa temático que llamamos los geógrafos, ¿verdad? Donde es de una organización de análisis estratégico internacional norteamericana, ¿verdad? Donde vemos, fíjense, la distribución espacial por países de lo que Irán llama el eje de resistencia. Por eso está entre comillas. El eje de resistencia de Irán, que es una república teocrática islámica, que también tiene como objetivo enfrentar al Estado de Israel, destruir al Estado de Israel. No es que, no es que, no es que enfrentarlo, es destruir el Estado de Israel al mismo tiempo que sus hijas Hezbollah, Hamas, pero fíjense que hay más. Por ejemplo, observen que en Afganistán ahí tienen una organización. Fíjense que en Pakistán hay otro grupo, otra organización terrorista. Vean en Irak, ahí tienen 4. Vean en Siria, hay otras, así sucesivamente. Fíjense, todo eso son la red de proxies, ¿verdad? Proxies, que son los que aglutina en un concepto denominado el eje de resistencia de Irán. Esos son los que utiliza Irán para enfrentarse no directamente al Estado de Israel, pero tengan en cuenta como una de las grandes ideas de esta presentación es que la gran confrontación es entre Israel e Irán. Esta lámina es la que les mencionaba que estuvieran pendientes. Observen, primero partamos de esta idea. Así como la religión católico-apostólica romana, nuestra religión, tuvo un cisma por allá en el siglo séptimo, no recuerdo, el cisma donde se bifurca la religión católico-apostólica romana y la corriente protestante en el siglo XVI, si mal no recuerdo. La rama protestante con sus otras subramificaciones. Eso que fue denominado el cisma, producto de la reforma de Martín Lutero, pues algo similar, salvando las diferencias del caso, ocurre en el islamismo. En el islamismo también se produce un cisma, tiene un nombre, no lo recuerdo, pero es un cisma donde se separa el islamismo, se trifurca. Entonces, la rama sunita, la rama chiita y la rama hariji, donde la rama sunita representa el 85% de todos los países árabes. Fíjense, el 85%. En nuestra base cartográfica está con amarillo claro. Luego tenemos la rama chiita, que representa, por decir algo, el 15%, ¿verdad? Que es el amarillo más oscuro, que está fundamentalmente representado por Irán, Irak, Siria y Líbano. ¿Ok? Entonces, un detalle importante, ustedes ven en el mapa ahí, donde está la punta de la flecha, donde están esas dos espadas, ese sería Siria. Pero un detalle, ¿por qué está en amarillo claro y yo digo que es chiita amarillo oscuro? Porque ahí está Bashar al-Assad, que le suena. Entonces, Bashar al-Assad, que es el gobierno, ahí ha habido la guerra con apoyo de Rusia, una guerra civil que todavía está, ¿verdad? El gobierno de Bashar al-Assad es chiita, minoría, en un país donde la mayoría es sunita. Entonces, ¿por qué? Y está el tercero, que es la rama Hariji, que cada uno de los tres tiene sus connotaciones. ¿Por qué? No vamos ahorita, no es tema de la presentación decir por qué estos son sunitas, por qué estos son chiitas. Simplemente sepan que son tres ramas distintas, pero con un tronco común que es el islamismo. Los hariyíes se circunscriben, son como el 5%,
que está en Omán, en la República de Omán, en la República Árabe de Omán. Entonces, lo importante ver aquí es que, fíjense ustedes, que Irán es el eje central de la sector chiita del islamismo. Y el eje central del sector sunita del islamismo es Arabia Saudita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Esto es una definición mía. Yo la denominé la Dirección de Aproximación Estratégica Chiita. Irán, ya sabemos, ahí empieza la fecha. Es a partir de la caída del Shah de Irán, pues la revolución de un Estado teocrático islámico chiita. Al lado, Irak, mayoritariamente 100% chiita. Al lado, Siria. Siria es mayoría sunita, pero el gobierno es chiita y lo conecta directamente con el Líbano. Entonces, ¿por qué una dirección estratégica? Y aquí tenemos, aquí como geógrafos y militares lo vemos. Entonces, hay colindan, hay una relación directa. Ahora entramos a lo que es el teatro de operaciones. El teatro de operaciones está, yo lo he dividido de la siguiente manera. Si ustedes ven la lámina, el gráfico verdecito arriba del mapa, dice área de operación, teatro de operaciones. El teatro de operaciones se divide en área de operaciones, área de influencia y área de interés. Son adyacentes. El área de operaciones es el centro donde se está librando directamente las operaciones militares. El área de influencia, donde yo puedo influir con maniobra, con fuegos, y en área de interés. Esto es muy importante tener en cuenta para la siguiente disectación. El teatro de operaciones yo lo divido en tres subáreas. El área de operaciones, el área de influencia y el área de interés. El área de operaciones tiene tres. El área de operaciones de la Franja de Gaza, donde está el grueso de las operaciones militares. El área de Cisjordania, ¿verdad? Donde se están dando encuentros entre colonos judíos que viven allí con la población civil palestina, milicianos palestinos y la fuerza de defensa. Y el área de operaciones en el norte de Israel. En este momento, en el día de ayer, el primer ministro Netanyahu declaró que el centro de gravedad del área de operaciones se está trasladando de la Franja del Gaza a, al área de operaciones del norte, ¿eh? Por lo que está pasando con Hezbollah. Eso indica que ya en Gaza está bastante disminuida la infraestructura política y militar de Hamas. El área de influencia, ¿verdad? Y el área de interés. Veamos esto mejor en el mapa, más rápido. Entonces, observen el área norte, el área de operaciones en el norte, que es con Líbano, el área de operaciones en el centro, que está con la Franja de Gaza y la Franja de Cisjordania. Esas son las tres del área de operaciones. En el gráfico conceptual sería la parte del centro. El área de influencia está resaltada en rojo, los resaltados son nuestros, está Irán, Irak, Siria y Líbano, ¿sí? Allí ese es el área de influencia. Y el área de interés está allá en el estrecho de Ban el Mandat, donde están operando los hutíes en la guerra civil de Yemen y controlan el estrecho. Por ahí circula el 90% del tráfico marítimo y más del 20-30% del comercio internacional. Esto para destacar, sobre todo el mapa de abajo, para que visualicen la Franja del Gaza separada territorialmente de Cisjordania, pero acuérdense que ambas es Palestina, ¿sí? Vamos rápidamente a disectar. La guerra tiene tres niveles: el nivel estratégico, el nivel operacional y el nivel táctico. El nivel estratégico lo estamos dividiendo, observen el cuadrito de al lado, niveles de la guerra, entre político y militar. A nivel estratégico político, para Israel, la condición de los dos estados era considerada bajo la condición de la seguridad y bajo la condición de no actividades terroristas por parte de Palestina. Y unos objetivos estratégicos. El objetivo estratégico de Israel es la destrucción de las capacidades militares y políticas del Hamas y del Hezbollah en Palestina y consecuentemente del Hezbollah en el norte. Y por supuesto enfrentar los demás proxies de Irán, que ya lo vimos. Lo más importante como objetivo estratégico de Israel es el derecho a la autodefensa. Eso que está señalado en rojo, la guerra tiene 5 dimensiones: la dimensión terrestre, la dimensión marítima, la dimensión aérea, la dimensión espacial y la dimensión de la información. No puedo
explayarme en explicar la dimensión de la información, pero resalto que la dimensión de la información está jugando un rol fundamental en esto, porque se trata mutatis mutandis de la desinformación, del control de los medios de comunicación y de censura de las redes sociales. Esto es para que podamos entender lo que está pasando en Estados Unidos con las universidades pro-Palestina. Eso está financiado por Irán. Pero más adelante podemos, quizás en el intercambio, podamos resaltar la dimensión de la información. Para Hamas, simplemente vean los rojos, los resaltados rojos. Hay un mínimo común denominador. ¿Cuál? Destruir a Israel y su enemigo es Estados Unidos. Estos son los a nivel estratégico político de los adversarios. A nivel operacional, simplemente por parte de Israel, la operación de Espada de Hierro está fundamentada en 3 fases, que son fases secuenciales y simultáneas. Al momento prácticamente se está ya, en mayor proporción lo lleva ya a la tercera fase, por lo menos en la franja del Gaza y Cisjordania. Es probable que pasemos observen los gráficos, los 2 mapas al lado, y recuerden lo de área de interés y área de influencia. Fíjense que en abril pasado Israel bombardeó a más de 2.000 kilómetros el puerto de Hodeida, en Yemen, que era la principal base logística de los hutíes. Neutralizó totalmente el puerto, fíjense, a más de 2.000 kilómetros. Y un área de operaciones actuó sobre un área de interés. Y el mapa de abajo es un mapa esquemático del alcance que tienen los misiles balísticos o de crucero o drones desde territorio iraní hasta territorio israelí. Son casi también más de 2.000 kilómetros. Operacionalmente, en el nivel operacional de la guerra, el Hamas, el Hezbollah e Irán buscan es articular sus operaciones. A nivel táctico es lo que estamos viendo prácticamente, lo que están viendo ustedes todos los días en televisión. Son los combates en áreas urbanas, el bombeo de agua en los túneles, el cerco, ¿verdad? Los ataques quirúrgicos de la Fuerza Aérea Israelí, los lanzamientos de Hezbollah y de Hamas de misiles y de drones kamikaze que caen sobre todo. Eso está en el nivel táctico, eso lo estamos viendo todos los días. En el nivel táctico, Israel tiene lo que se llama la cúpula de hierro y la onda de David, para que tengan en cuenta que es el gran escudo defensivo de estos ataques misilísticos de Hamas, Hezbollah y Irán en el nivel táctico. Y por parte de Hezbollah, pues es lo que estamos mencionando, son lanzamientos masivos de cohetes, misiles, incursiones de sus milicianos y, por supuesto, la toma de rehenes y utilizar los civiles como escudos humanos. Ya terminando, tenemos lo siguiente, muy apretada síntesis, ¿verdad? Esta guerra, el impacto que ha tenido esta guerra en todos los órdenes. Primero, señores, ha habido una triste destrucción de un gran patrimonio cultural de la humanidad. Han sido destruidos templos de años de antigüedad, de tiempos bíblicos, han sido destruidos una serie de elementos que pertenecían al patrimonio cultural de la humanidad y han sido destruidos. Esto ha generado una crisis humanitaria como nunca, una crisis sanitaria conexa, con grandes desplazamientos de poblaciones que estamos viendo todos los días dentro de la misma franja de Gaza, hacia el norte, hacia el sur, hacia Egipto. O sea, es terrible lo que está pasando. Hay de parte y parte acusaciones de crímenes de guerra y de genocidio, así como hay acusaciones de Hamas a la Fuerza de Defensa, donde soldados israelíes han hecho ejecuciones sumarias a milicianos de Hezbollah o del Hamas. Pues por su parte también Israel ha denunciado violaciones a mujeres rehenes por parte de milicianos de Hamas, violencia sexual, pillaje por parte de la población civil, un gran impacto severo, negativo a la economía regional y con repercusiones mundiales. Entonces, esas son las consecuencias que en este momento estamos viendo. Finalmente, arribo a las siguientes conclusiones, tratando de bajar un poquito la velocidad para que traté de imprimir para compensar el tiempo perdido por razones técnicas. Entonces, aquí quiero que, aquí es importante lo siguiente. Son 3 láminas solamente. Primero, yo planteé, esta es parte de mi investigación y está abierta
como dije al inicio, recordemos la frase del general Hayes y la frase del general, del mariscal Castro, aquello de la audacia de actuar ante una guerra y aquello de es más grave no hacer la guerra y hay cosas más peligrosas que la paz. Entonces, y lo primero es una contradicción. Estamos encontrando que la gente, el mundo dice, no, no aceptamos un ataque bárbaro como el que hizo el Hamas y la Yihad Islámica sobre Israel. Y aceptamos que no, claro, Israel tiene el derecho a la autodefensa, pero la propaganda objeta, entonces dice que, que Israel está cometiendo genocidio. Pero si sabemos, en la línea histórica nos hemos dado cuenta que el campo de batalla es la población civil. El Hamas, que fue elegido por los palestinos, ha utilizado la población civil como su gran campo de batalla. Los hospitales, los centros, incluso las oficinas de asistencia humanitaria de la ONU, las escuelas han sido utilizadas y está comprobado, ¿verdad?, por las fuerzas del Hamas para ocultar, y han cundido una serie de túneles que se entrelazan. Entonces, las fuerzas de Israel tienen que actuar. Entonces, la pregunta mía en esta contradicción, ¿quién realmente está cometiendo crímenes de lesa humanidad? ¿Quién realmente aquí está defendiendo la democracia en este conflicto del Medio Oriente? ¿Quién defiende la democracia? Si ya sabemos cómo son los actores. ¿Por qué se le exige a Israel moderación? ¿Y por qué no se le exige moderación al Hamas y a Hezbollah subsiguientemente? ¿Se debe Israel anexar la Franja de Gaza? Al final hay una lámina que con esa terminaríamos de ayer, un proyecto que ya está en ciernes. El Hamas, entonces una conclusión fue, y recuerden que es el quinto punto de inflexión, es el peor error que cometieron los árabes palestinos, a elegirlo, a sabiendas que era una organización cuyo objetivo político-militar era llevar a Palestina a él. Yo he traído esta comparación en esta contradicción. Señores, todavía hoy en día se discute si Estados Unidos tenía la justificación moral para lanzar dos bombas atómicas respectivamente en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que produjo la sumatoria, póngale 250.000 muertos sin contar los efectos después de la postradiación. ¿Por qué se justificó moralmente? Que todavía inclusive hay analistas que lo objetan. Porque una invasión terrestre, anfibia y aeroterrestre al imperio del Japón iba a costar 10 veces más bajas y la destrucción iba a ser peor. Entonces se justificaba lanzar las bombas atómicas. En los mismos términos, si eso fue justificado moralmente, ¿por qué la operación Espada de Hierro no tiene la justificación moral que si en las fuerzas de Israel o es Israel, el Estado de Israel no acaba con la organización Hezbollah y Hamas respectivamente, de una vez por todas, pues van a seguir habiendo los mismos atentados? Esto lo han dicho. En el día de ayer, perdón, antier, hoy es miércoles, el día lunes, estalló un suicida del Hamas y fue reconocido por el Hamas que iba a ingresar a una mezquita donde habían más de 200 personas y afortunadamente estalló antes del tiempo. Eso iba a ser una masacre y fue aceptado por el Hamas. Entonces, ¿se acaba por el Hamas o no se acaba con el Hamas? ¿Sí? Entonces, estoy poniendo simplemente una comparación histórica de una contradicción que hoy en día la dimensión de la información de la guerra, quizás financiada por organizaciones propagandísticas de algún lado, quieren vender una situación que no lo es como si lo fuera. Ya terminando, esta es la penúltima lámina, pues simplemente es un recuento. Como conclusión, Hamas, Hezbollah y Irán simplemente con ese ataque del 2023, y hay algo que olvidé decir, un mes antes, es decir, en septiembre, un mes antes del ataque del 7 de octubre del 23, estaba ya listo en Qatar un acuerdo de paz entre Israel, estaba Egipto, estaba inclusive de paz. Un mes antes era evidente que el ataque del Hamas, en cumplimiento de su carta fundacional, pues era boicotear ese acuerdo de paz. Obviamente recuperar un apoyo del Hamas en la población civil palestina, porque en vez de dedicarse a políticas públicas como se dedicaron fue a desarrollar un aparato militar terrorista.
Y obviamente una de las conclusiones es que ahorita que estamos hablando, estamos al borde de un escalonamiento de esta guerra a nivel regional. Si se produce un encuentro directo entre Irán y Israel, que ya vimos el porqué. La solución de los dos estados, que ya vimos, que fue fraguada en el año 48, apareció por allá en el 2000 tantos, ¿verdad? Pues ya queda prácticamente en cuestión, ya no es válida porque ya hubo consenso, pero ya no lo hay porque el punto central, y esta es la conclusión, era que era sí y solo sí hubiera una condición de seguridad para Israel y un compromiso por parte de Palestina de una coexistencia pacífica, de controlar las actividades terroristas. Y pasó lo contrario. Y esta es nuestra penúltima lámina. La otra es un anexo que se las paso solamente para que la vean, pero aquí llega nuestra gran conclusión final. Y con esto termino. La gran conclusión es, en una gran visión holística y en una visión de conjunto, es que el contexto estratégico internacional que abarca, que cubre, que sirve de marco al conflicto árabe-israelí en el Medio Oriente es un contexto volátil, incierto, muy complejo y ambiguo. Ese contexto estratégico de ese gran ambiente operacional en el Medio Oriente tiene y define, identifica que estamos ante un problema que tiene tres palabras. Es un problema muy profundo, es un problema muy complejo y un problema muy peligroso. Y que esa definición me lleva a mí a decir que es así, es complejo, es profundo y es peligroso porque abarca tres dimensiones. Una dimensión o un marco geográfico, una dimensión o un marco histórico y una dimensión religiosa que la esbozamos, ¿verdad? O marco religioso. Las tres en cuál esencia determinan también que estamos enfrente de un problema de carácter con un contexto geohistórico, con un contexto geopolítico, con un contexto geoestratégico que también en cuál esencia, entonces me permiten visualizar que la solución a tan grave, profunda y compleja complejidad en esos contextos, estamos frente a un nudo gordiano. Y ese nudo gordiano nos lleva a la mitología griega. Ese nudo gordiano se presenta en dos hechos históricos. Uno, Alejandro Magno, cuando hizo presencia, que le pusieron el nudo gordiano, si usted lo desata será dueño del mundo, pues Alejandro Magno no lo pensó y simplemente desenvainó su espada y cortó el nudo. Es lo mismo cortarlo que desatarlo. Es decir, que yo el nudo gordiano de este grave problema de la guerra árabe-israelí y lo que está pasando en este momento que acabamos de pasar, pues lo puedo decidir o solucionar a través de una decisión militar en el campo de batalla. Pero también hay un evento histórico donde ese nudo gordiano, también los reyes católicos de Aragón en España también le plantearon el problema del nudo gordiano. Y ellos dijeron, pero lo podemos solucionar no cortándolo como Alejandro Magno, sino desatándolo, ¿verdad? Tratando de admitir nuevas y más creativas soluciones antes que las cosas se empeoren. Es decir, desatar el yugo del nudo quedando la cuerda suelta. Ahí tienen, esta lámina, con esta lámina culmino y englobo mis conclusiones de mi solución que simplemente planteo a la discusión. No, vuelvo y repito, como lo dije al inicio, no es excluyente, no la estoy imponiendo, simplemente la planteo para que, como un aporte a lo que yo estoy seguro que ustedes podrán hacer más adelante. Finalmente, esta es una última lámina, una lámina ilustrativa. Esta lámina es de ayer, esta información es de ayer, esta es la última, simplemente que ya está determinado, ya hay agencias, esto no es oficial todavía, pero de ayer ya hay varias agencias que parecen confirmar que, que una vez terminadas las operaciones militares en la Franja del Gaza y Cisjordania, no es casual que ayer Netanyahu dijo que el centro de gravedad, como les dije, está pasando hacia al área de operaciones norte, hacia sur del Líbano, norte de Israel con Hezbollah. Es disectar
¿Se recuerdan cuando vimos el mapa de Palestina, el corredor Filadelfia? El corredor Filadelfia está a la derecha. Vean el primer mapa de la izquierda donde dice sector uno, 2 y 3. En el sector 3, ¿verdad? Esa franja, esa línea azul, ese sería el corredor de la franja de Filadelfia. Ese existe actualmente y es patrullado y está bajo control de las fuerzas de defensa de Israel, que divide a la franja de Gaza con territorio egipcio. Sector, los otros dos es el proyecto, esos no existen. Entonces, supuestamente se visualiza resolver el problema después de la guerra, dividir, como vimos el objetivo estratégico de Israel, controlar la faja de Gaza, ¿verdad? Para promover un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina de coexistencia pacífica sin terrorismo, dividido en tres sectores, el sector 1, sector 2 y sector 3 que están ahí en la imagen de radar. Eso agrandando la escala, ese en el del medio de la izquierda vemos un resaltado amarillo. Ese es un campo ya bajo control israelí, que era un campo de entrenamiento de artillería, de todas las operaciones militares de la Hamas, totalmente bajo su control y era netamente para actividades de carácter de entrenamiento militar. Y agrandando la escala, fíjense dónde termina. Esa franja todavía no existe, solamente existe, vuelvo y repito, la del corredor Filadelfia, que es parte de las negociaciones, ¿verdad? Y termina ahí en la costa de la Franja de Gaza. Eso es un antiguo muelle, si pueden observar, pero desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Es muy difícil la construcción de muelles allí porque en el Mediterráneo occidental el oleaje es sumamente fuerte. Recuerden que hace un par de meses atrás incluso los Estados Unidos trataron de construir un muelle artificial y pudo operar un poco de tiempo, pero es muy complicado. Las imágenes de al lado, y ya terminamos, pues simplemente señalo el muelle, el campo de entrenamiento militar y voy agrandando la escala hasta el final. Señores, con esto en una muy apretada síntesis, disculpando pues alguna me cortó un poquito a veces la idea por los cortes técnicos, pero espero de la manera más sencilla, de la manera más humilde, de haber aportado para usted esta investigación para ser sometida, vuelvo y repito, a sus consideraciones. Con esto, muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Isidro Pérez. Si Mi hay alguna coronel, pregunta, mi coronel, usted merece un reconocimiento, una gratitud y una felicitación de la Sociedad Geográfica de Colombia y de todas las personas que hoy se han conectado a esta conferencia. Con esto termino, mi coronel, y gracias a todos. Y vamos a cerrar por ahora esta conferencia y cordialmente invitados. Nosotros todos los miércoles a esta hora nos conectamos para, para muchos otros temas. Si Víctor tiene por ahí, solamente quisiera recordar la conferencia, la próxima conferencia, la del, la del 28 de agosto. Sí, señor, ya la comparto, coronel. Bueno, y vamos dándole también los agradecimientos a la parte técnica, a Víctor, a Paola y, y a Lina y, y invitados cordialmente a este tema del próximo 28, miércoles 28 de agosto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Bueno, cerramos y gracias.